Bienvenidas y bienvenidos. Estamos en la Feria Virtual del Libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, acá festejando 20 años de nuestra casa de estudios. Y hoy tenemos el gusto de contar con una presentación de libro muy interesante, titulado Proceso Constitucional Orgánico y de la Libertad, del doctor Agustín Aguilera Miranda. Y lo acompañan Cristian Yair Andrete Acuña, él es maestro, y también estará moderando la mesa el maestro Carlos Flores. Esta publicación es de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Sean bienvenidos, nos quedamos con ellos. Okay. Muchísimas gracias, maestra Beatriz. Para nosotros es un honor haber sido invitados en participar en esta feria virtual del libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que festeja en esta vez, o más bien conmemoramos al crítico y escritor Juan José Reyes, y también estamos conmemorando el centenario de la Escuela Tridentista, y por qué no también el centenario luctuoso de nuestro poeta zacatecano Ramón López Velarde. Y bueno, en esta ocasión estamos aquí para presentar una obra de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en coedición con la editorial Moporrúa, escrita por el investigador docente Agustín Aguilera, que se llama Proceso Constitucional Orgánico y de la Libertad. Nos acompaña, por supuesto, el autor, el doctor Agustín Aguilera, y también nos acompaña el maestro Cristian Aldrete, que nos va a hacer el favor de hacer un comentario sobre la lectura. Para no quitar más tiempo a esta pequeña presentación, pues damos la palabra inmediatamente al maestro Cristian Aldrete. Maestro, por favor. Gracias, estimado maestro Carlos. Primero, en principio de cuentas, no puedo pasar desapercibido el agradecimiento en primer término al doctor Agustín Aguilera, de quien me complace ser amigo, haberle conocido como profesor y ahora poderme decir su amigo y que me dé el honor de presentar en esta feria su obra sobre un tema específico y controversial que sigue dando de sí en la materia constitucional, máxima en nuestro país. Igualmente, a la moderación de esta pequeña presentación que corre a cargo de mi amigo Carlos Flores, y sin duda alguna agradecer también a esta feria virtual de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México por ofertarnos un pequeño espacio para hacer esta presentación. Debo de advertir que espero no tardarme mucho para, obviamente, ceder el uso de la voz al autor de la obra, quien con excelencia, más que el que pueda vertir el de la voz, podrá referirnos y hablarnos un poco de su obra. Por cuestión de tiempos, he de ir solamente compaginando algunas ideas que de la lectura me resultan sumamente enriquecedoras y que sin duda a aquel o aquella persona que se interese por el tema del derecho constitucional, seguramente le sacará bastante jugo y bastantes ideas para poder discutir, toda vez que justo es eso, el autor lo que hace con esta obra es provocar en un momento coyuntural para el Estado mexicano, en el cual muchos ha dicho desde la doctrina y de la práctica que el derecho constitucional ya no tiene nada que dar de sí. Muy por el contrario, el autor de esta obra nos deja más que claro que el derecho constitucional es totalmente inacabado, que si acaso vamos quitándonos pañales y vamos entrando a una siguiente fase. Es una obra tan inacabada que es la propia obra de una sociedad en un pacto de sociedad, ¿no? En un pacto societatis, como mejor lo mencionaban los clásicos. Cosas que debo de advertir del libro en cuestión de valía. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es interesante que toda persona que se dedica al derecho, todo jurista, todo filósofo del derecho, incluso toda persona neófita que se inmiscuye en estos temas de juridicidad, tiene que leer o tiene que abordar de esta obra? ¿Qué es lo que nos deja? Y el primero de los temas que debo de decir y por cuál es excelencia el mismo es por el enfoque metodológico propio del libro, ¿no? Es una obra que no se basa a cuestiones superficiales, sino que retoma una metodología fuerte, una metodología ruda,
una metodología del ámbito procesal del derecho que engalana o que se ve engalanado solamente por decir algunos nombres por Niceto Alcalá Zamora y Castillo. Se hace un análisis específico de las formas y figuras procedimentales que Alcalá nos dejó, tanto al derecho español como para el derecho mexicano, ¿no? Me atrevería a decir para el ámbito del derecho iberoamericano. Mismo que una traducción y una interpretación a la par de este espléndido procesalista de Eduardo Couture, o que de ser, por ejemplo, de Capelletti. El tratar de homologar las concepciones de Alcalá Zamora, de Couture y de Capelletti en una obra, vaya que ello tiene una valía enorme, ¿no? Y al menos para el caso mexicano, el que sin duda tendría que figurar como uno de los más grandes, si no es que el más grande, y ahí me atrevo a hacer una pequeña anotación a título personal, que tendría que ser el maestro Fixamudio. Fixamudio que hace no mucho nos acaba de dejar. Pero bueno, que sin duda han dejado un legado, si no insuperable, al menos de una talla sumamente grande y que con justa razón y con una interpretación estupenda, el doctor Aguilera traspola aquellos conocimientos de estos autores a su obra. Bien, después de este ámbito metodológico, solamente voy a señalar al caso dos o tres puntos que resultan indispensables y que creo yo surten los efectos del quid del fondo del libro. El primero de ellos es esta inacabada pelea o pugna entre definir quién es el defensor de la Constitución, cosa que para nada es novedosa. Ya desde el ámbito de posguerra, dos grandes constitucionalistas y juristas de la talla de Hans Kelsen y de la talla de Carl Schmitt, se ponen a discutir justamente quién era el defensor de la Constitución. En este momento, el autor de la obra, el doctor Agustín, nos da un pasaje y nos evoca justamente esta pugna que tenemos que traer siempre en mente aquellos que tratamos de dilucidar algunos pequeños problemas del constitucionalismo contemporáneo a la luz de esta amalgama que se tiene que por fuerza ver entre lo que es lo político y el derecho, que por mucho tiempo y creo hoy en día sigue siendo peleado. No terminamos por acostumbrarnos y no terminamos por pensar que lo político no está peleado con el derecho. Es una de las enseñanzas que nos va dejando este libro, en el sentido de decir lo político es parte del derecho y el derecho se conforma con base en lo político. Son dos partes o dos caras de una misma moneda y que se tienen que ver necesariamente concatenadas para poder estipular o establecer un adecuado control de corte constitucional, como bien lo pondera el autor, ¿no? Esta pregunta de quién defiende la Constitución, si el legislativo, si el ejecutivo, si el judicial, es una de las preguntas que se van a encontrar y creo yo con gran atino y con gran apunto a fin de incitar al debate continuo en la lectura del propio libro, ¿no? La lectura de este es sumamente enriquecedora porque el autor viene picando piedra y viene incitando a que el lector se produzca o se pronuncie respecto a estas preguntas, ¿no? Que las deje en el tintero, que las va respondiendo bajo su muy peculiar punto de vista, pero que al final del día lo que hace y se pretende de toda obra máxima en el ámbito de lo político y del derecho es incitar aún más, es si acaso enervar el furor de la duda, de la discusión, de lo rico que llega a ser precisamente la discusión en términos políticos y en términos de derecho. Siguiente tema que se pone también entredicho, y vaya que es el fondo, o bien así se intitula en gran medida la obra que se presenta, pues es la discusión sobre los dos tipos de jurisdicciones, que así lo postula el propio autor, en el sentido de que la Constitución, o al menos el derecho constitucional de corte procesal, se tiene que estudiar o se ve estudiado desde dos ámbitos jurisdiccionales bien definidos. El primero de ellos, como él lo menciona, siguiendo a los autores que he mencionado, a Alcalá Zamora, a Couture, a Capelletti, a Fixamudio, lo hace coincidir específicamente de Capelletti en una división de la jurisdicción constitucional orgánica, que nosotros lo podríamos traducir como las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, y por otro, la parte ruda o la parte de fondo en la defensa de las garantías, que se denomina la jurisdicción constitucional de la libertad. Justo de esta última parte es donde más ahonda el autor en la búsqueda de postular nuevas mecánicas o nuevas aristas para poder conducir el derecho procesal de corte constitucional, justamente en lo que él denomina como, claro, siguiendo a Capelletti, como una jurisdicción constitucional de la libertad, que nosotros le hemos de traducir bajo el
seudónimo de el derecho de amparo, ¿no? Esta bonita figura que naciera en México y que la Constitución mexicana, o mejor dicho, el constitucionalismo mexicano, ¿no? Tendría que sentirse honrado y tendríamos que festejarlo. Hemos sido el primer país en postular a nivel global un mecanismo de control de la constitucionalidad como el juicio de amparo, ¿no? Y eso lo debemos sin duda alguna a nuestro estado vecino del sur de nuestra península, en aquella constitución lejana de 1841, en Yucatán, en la que Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá diera a la vida jurídica, no solamente de México, sino del globo, precisamente lo que conocemos como el juicio de control de la constitucionalidad por excelencia, que es el juicio de amparo. Pero bueno, no me adelanto un poco de eso, vuelvo a insistir en esta parte, si solo he de querer tomar unos 15, 16, 17 minutos, por favor, Carlos, ahí me irás cortando, al menos una seña. Seguro que más interesante la plática la podrá hacer Agustín. El siguiente de los capítulos con los que nos va dando cuenta el autor prácticamente es un abordaje totalmente histórico, dogmático y doctrinario, en el cual el doctor Agustín Aguilera deja en entredicho precisamente esta parte de la jurisdicción constitucional de la libertad en un ámbito histórico. Va haciendo una construcción metodológica bastante rigurosa y va pasando de momento a momento en el que se ha visto conformado no solamente en el Estado mexicano, sino en los diferentes modelos que se han vivido en el ámbito europeo y en el ámbito anglosajón, de aquellos resquicios primigenios de lo que a la postre se conocerá como derecho de amparo en México, ¿no? Nos da cuenta, por ejemplo, en el mundo anglosajón, de aquel recurso que hoy día todavía se conoce en el país vecino de Estados Unidos, que se denomina habeas corpus, que en aquel momento pues solamente hacía las veces de un recurso, no necesariamente de constitucionalidad propiamente dicho, pero que sí hacía un recurso de la legislación, pero solamente acotado a las detenciones arbitrarias y a debido proceso. El habeas corpus como un elemento de jurisdicción constitucional de la libertad solamente se enfocaba en una forma muy concreta a materia penal, ¿no? A materia sancionadora. A la postre sigue avanzando y nos da cuenta de lo que pasaba en el sistema francés dogmático, ¿no? En el que se instauró un recurso de casación, pero que este recurso de casación hacía las mismas veces de un recurso que tiene que ver como un medio de impugnación, ¿no? O sea, tenemos que hacer una clara diferencia. A la postre nos da cuenta, ahora sí, ya de un sistema jurídico hispano formalista en el cual se da el nacimiento del derecho del juicio de amparo, ya no como un habeas corpus de recurso, ya no como un recurso de casación, sino propiamente como un juicio, y este juicio se ha de conocer como un juicio de control de la constitucionalidad contra actos de autoridad y contra actos de leyes, precisamente, ¿no? Abarcando toda una gama de protección en mayor medida, al menos en forma primigenia, en materia penal, en materia laboral y en materia agraria. Hoy nos queda claro que este mecanismo de control de la constitucionalidad no solamente hace las veces de defensa de estas materias, ¿no? Si bien queda ese resquicio como primer vestigio, mejor dicho, de protección, lo cierto es que hoy se va amplificado a cualquier tipo de materia, no solo ante las autoridades y legislaciones, sino incluso amparo a partir de la reforma del 2013, amparo contra particulares, ¿no? Sin duda el constitucionalismo mexicano sigue dando de qué hablar a nivel global, máxime en los sistemas, como lo ha mencionado el doctor Aguilera, en sistemas jurídicos hispanos o de corte romano-germánico, ¿no? Que al final del día es un baluarte indiscutible del constitucionalismo mexicano. Pasando a un medianamente segundo, tercer capítulo de esta obra, el doctor Aguilera nos presenta también una fundamentación teórico-histórica sobre el pasaje que este proceso de jurisdicción constitucional de la libertad ha tenido en el Estado mexicano. El Estado mexicano, y solamente por mencionar algunos de los vestigios que nos da cuenta con el sistema jurídico hispano-formista, nos habla de la Constitución del 1812, ¿no? De aquella Constitución garitana, mejor conocida como la Pepa, que claramente tuvo injerencia en el ahora territorio de México, ¿no? Bien abordando aquel Código Jurídico Político del 1824, en los cuales por vez primera se da la idea de una infracción constitucional
y que se da la idea precisamente de un control de este tipo de infracciones, digámoslo así, un primer indicio del control de la constitucionalidad. Específicamente así lo va mencionando o lo deja entrever, ¿no? Nos hace un análisis de lo que pasaba en el 1824, cuando se da la idea ya de un sistema judicial fuerte por medio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y aquellos retrocesos que hubo en el Estado mexicano para el 1836, cuando se establecía no solamente una Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que se incluía un cuarto poder, ya no estamos hablando solamente del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sino que se instaba un cuarto poder que se denominó el Supremo Poder Conservador. Y nosotros podremos pensar, ¿por qué Aguilera en su libro nos da cuenta tan asiduamente justo de este indicio del 1836, o por qué lo trae a colación? Uno podría haber pensado que es un resbalón en el derecho constitucional de corte procesal en el Estado mexicano. No obstante, justo este vestigio, este indicio, este punto medular del Supremo Poder Conservador va a ser, creo yo, y me atrevo a decirlo así, ya me corregirá el autor si no lo es, ha de ser el primer vestigio para la propuesta que él trae en el último de esos capítulos. Volvemos a la pregunta que postulaba en un inicio, ¿no? ¿Quién es el defensor de la Constitución? En su inicio tendremos que decir, en principio de cuentas, que sí tenemos un defensor de la Constitución, y es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No obstante, para efectos de lo que en el estado vecino del norte de Estados Unidos se conoce como la Judicial Review, para los procedimientos de reforma, ellos establecen un revisor sobre el revisor. Y es algo de lo que trata de traer el doctor Agustín y que pone sobre la mesa, criticable o no. Y debo decirlo y debo aventajar lo que se me hace curioso, que me invita a presentar el libro sabiendo mi postura, justamente tratándose de la Judicial Review, en el cual yo digo que no tendría que existir un revisor del revisor. No obstante, la forma en la que él lo expresa, vulgarmente se dice, si lo has de bajar al texto en una forma específica, no se va a poder rebatir. Y eso es lo que nos brinda este autor en el libro, ¿no? Nos da un punto de vista interpretativo en el cual nos dice, es necesario que exista un revisor sobre el revisor, precisamente para confrontar los abusos del control del poder que puede existir entre esta dinámica que no se puede separar entre lo político y lo jurídico, entre aquello que el propio Carl Schmitt en una de sus obras señalaba, si no mal recuerdo, es la teoría del Estado, no, el Leviatán en la teoría del Estado de Thomas Hobbes, escrito por Carl Schmitt, entre aquello que se decía la lucha entre Behemoth y el Leviatán, ¿no? ¿Qué es lo que se pondera más, el derecho o lo político? Dice Agustín Aguilera, y lo baja con excelencia. Pues bueno, ante estas encrucijadas en las cuales puede verse acaparado el derecho por la política, o puede verse en contravención la política oprimida por el poder del derecho, pues bien, pongamos un tercer revisor. Este tercer revisor que pensemos nos da una neutralidad, ¿no? Creo que ahí va. Me disculpo, me medio apasiono en este tipo de temas, se conocen. Espero haber abarcado, sin duda alguna, se tienen muchos más temas a discusión, a discutir. El fondo de este libro simple y sencillamente se tendría que tener en mano, se tendría que disfrutar siempre acompañado de un café o el mejor licor que les guste, y con una libreta a la mano para estar discutiendo, como se dijera, una charla con el autor, no estando presente el autor. Por más, muchas gracias. Agradecemos agradecemos la participación del maestro Cristian Yair Aldrete Acuña. Quiero comentarles algo sobre su experiencia laboral. Desde el año 2011 se ha desarrollado como abogado postulante tanto en el estado de Zacatecas como en la Ciudad de México y en el Estado de México. Desde el año 2014 ha sido profesor de diversas universidades, tanto públicas como privadas en el Estado de México. Dentro de ellas menciono la Universidad Autónoma del Estado de México. Hacia el 2018 fue capacitador de agentes del Ministerio Público por medio del Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia del Estado de México. Y actualmente desempeña el cargo de coordinador de capacitación, investigación y documentación del Tribunal Electoral del Estado de México. En el año 2019 es autor de la obra Fuero Constitucional, Garantía de un Estado Democrático y Constitucional de Derecho, Análisis comparado entre México y España, publicado por la casa editorial Cinco Lex, que, bueno, los invitamos a leer también sobre estos temas. También ha sido maestro en ciencia jurídico penal
por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y maestro de Estudios Jurídicos por la Universidad Autónoma del Estado de México, y así donde tuvo el título con mención honorífica. Actualmente también es estudiante del doctorado en Derecho Administrativo Iberoamericano por investigación en la Facultad de Derecho de la Universidad de Coruña de España. Le agradecemos mucho las palabras, maestro. Y vamos ahora a darle la palabra a nuestro autor, el doctor Agustín Aguilera Miranda. Les comento, el doctor Aguilera es doctor en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado, por parte del IDE. Es maestro en Docencia e Investigaciones Jurídicas por la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas, licenciado en Derecho también por la Universidad Autónoma de Zacatecas, es coordinador general del Instituto de Investigaciones Jurídicas, director de la revista de Derecho de Iure, jefe del Departamento Escolar de la Universidad Autónoma de Derecho, es perfil PRODEP desde el 2009, docente investigador de carrera en la Universidad Autónoma de Zacatecas desde 1995 y autor de 3 libros y coautor de 4 libros más. Asimismo, es autor de distintos artículos en revistas científicas y ha asesorado a cerca de 400 tesis. Doctor Agustín Aguilera, le damos ahora espacio para que nos hable sobre su obra. Muchas gracias, maestro Carlos. Antes que otra cosa, agradecer la invitación que nos hacen nuestros amigos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México a este importante evento como es la Feria Virtual del Libro, dedicada precisamente al maestro Juan José Reyes y a los Trecismo en los 100 años. Agradecer y saludar siempre con afecto a mi hermano y maestro Cristian Aldrete. Muchas gracias por tus comentarios, siempre tan atinados. Realmente los aprecio mucho y realmente, ¿por qué te invité? Pues porque también somos, igual que vos, apasionados de esta área que tanto nos gusta y nos mueve, como es el constitucionalismo. Agradecerte también, maestro Carlos, hermano, por favor, por tu invitación tan cordial y que seas precisamente el vínculo para poder participar en este evento tan importante. ¿Qué decir del libro? Bueno, yo considero que ya la ficha técnica la hizo muy atinada el maestro Cristian. Comentar nada más cómo fue que se creó, bajo qué perspectiva fue lo que se creó en el momento en el cual las circunstancias reinaban en el país. Quiero decirles que el libro tenía la finalidad, y es precisamente la que se expone, de plantear las dos áreas que tiene el derecho procesal constitucional. Uno, la área pública, y la otra, la área privada. En ese momento nuestro país gozaba de un movimiento constitucionalista muy importante en el Poder Judicial. Se acababa de dar la reforma del 2010. Ya venía precisamente un trabajo más estructurado de la Escuela Judicial, y con eso se daba precisamente la reforma de la Ley de Amparo, lo que se conocía como la nueva Ley de Amparo. Por lo tanto, era menester manifestar toda esa importancia de continuar precisamente con el análisis y la revisión de lo que es la materia constitucional. Pero además plantear como una propuesta de que se pudiera integrar esta materia en las diferentes universidades, porque hasta ese momento, si no mal recuerdo, creo que nada más una en todo el país empezaba ya a plantear algunas circunstancias. Había ya también, que es la propuesta del libro al final, la manifestación de los tribunales constitucionales. En algunos estados se crearon incluso. Se quedó precisamente en el tintero, se quedó en otros todavía como un trabajo inacabado. Por eso la manifestación del maestro Cristian en ese sentido, y que considero que este libro sería apenas la parte introductoria para muchas cuestiones más. Yo quisiera, y ese es el objetivo, después plantearles la postura de ir analizando ya en un solo libro la parte privada y en un solo libro la parte pública. Pero además ya con el debate que nos genera todos los movimientos en el área constitucionalista que estamos viviendo, y con mayor razón en el ahora. En el ahora, todos los días, semana tras semana, tenemos una noticia que tiene que ver con el constitucionalismo. Vemos precisamente que se están dando una
reforma muy acelerada a todo lo que es nuestras leyes y a nuestras instituciones. En ese sentido, los docentes tenemos precisamente ese compromiso con la sociedad para poder estudiar y analizar todo lo que es esta repercusión y este impacto que se da en lo que es nuestro contrato social, como decía Juan Jacobo Rousseau, es decir, nuestra Constitución, que es la base y realmente la garantía en la cual podemos establecer el respeto de nuestros derechos, pero además el respeto de nuestra participación para elegir precisamente a las instituciones que nos van a gobernar. Entonces, sin más cuestión, invitarlos precisamente a que puedan leer la obra, invitarlos a que puedan seguirnos, estar pendientes. Constantemente estamos también publicando en la revista de Iure, la cual ha gozado de un desarrollo muy rápido, afortunadamente. Doy gracias a Dios que así haya sido, y la colaboración permanente de ustedes dos maestros, el maestro Carlos y al maestro Cristian, que han apoyado mucho este proyecto de la revista, y que estaremos precisamente en contacto permanente para poder llevar a cabo las investigaciones sucesivas y aportar en la medida que nos ha permitido y en la medida precisamente que la sociedad no lo exija o no lo dé, poder dar propuestas precisamente a las instituciones que nos puedan gobernar. Sería tanto por lo mío, por lo que yo pudiera participar, y agradecer nuevamente la colaboración, la invitación y la participación de todos los que en este momento confluyeron. Muchas gracias. Bueno, pues no nos queda más que agradecer ampliamente a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México por esta invitación a participar con las publicaciones que realizamos en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Agradecer tanto al amigo, estimado hermano Cristian, así como al doctor Agustín Aguilera, también muy querido. Y bueno, los invitamos pues a adquirir esta obra, ya sea por medio de Red al Texto, pues se pueden meter a la página Red al Texto y ver, ahí tenemos este libro. Y si no, bueno, si están aquí en Zacatecas, pues los invitamos a la librería universitaria donde podríamos adquirir esta obra. También los invitamos a ser parte de las demás actividades de la Feria del Libro, que nos tienen preparado varias sorpresas muy interesantes, muy agradables para disfrutar en estos tiempos. Y por qué no adquirir uno de los libros que estamos promoviendo, o se están promoviendo dentro de la feria, donde la invitada de honor, me faltaba decir, es la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, sin más preámbulos, agradecemos la invitación. Muchas gracias. Gracias, maestro Carlos Flores, quien moderó esta mesa. Gracias al doctor Agustín Aguilera, autor de este libro, que les recuerdo, se llama Proceso Constitucional Orgánico y de la Libertad, publicado por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y gracias, maestro Cristian Aldrete, por su detallado análisis que hace del libro. Es muy interesante. Pues gracias a los dos, gracias a Carlos por esta charla y por presentarnos este libro. Pues como dice el maestro Carlos, los seguimos invitando a que revisen el programa de la feria y se queden con nosotros. Nos despedimos. Hasta luego. Gracias a todos por su atención.